Estoy saludando al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, Gabinete de Análisis Político y Legislativo, siempre atento a todo lo que ocurre en el Congreso. Le agradezco de antemano, por supuesto, estar con usted y con nosotros en este espacio de noticias también. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Desde luego vamos a hablar del tema legislativo y lo que viene respecto a la eliminación del fuero para el presidente y los funcionarios públicos, sobre lo cual el propio presidente ya dijo que ojalá fuera extensivo también a gobernadores para que no abusen. Pero sí te pediría un muy breve comentario sobre el tema candente que está haciendo erupción con las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre la frontera, sobre los migrantes y lo que nos acaba de decir la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señalando que se está generando, de hecho, un problema de crisis humanitaria por la afluencia cada vez más grande de migrantes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica. Estamos hablando de Honduras, Salvador, Guatemala, que han ido creciendo. No estamos hablando de migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, porque esa cifra ha disminuido, sino estamos hablando de la cifra que crece, que son los que vienen promovidos incluso con intenciones nefastas, incluso criminales, en temas ya delictivos, como puede ser la trata de personas, etcétera, y que están amenazando no solamente a Estados Unidos, dice Olga Sánchez Cordero, es comprensible, sino están amenazando el problema en México, poniendo en evidencia la ineptitud y la corrupción y los prietos en el arroz que constituyen algunos o muchos funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Vaya que es un tema. Mira, Pepe, este es uno de los problemas emergentes más graves de seguridad nacional para México que nos va a acompañar por quizá varias décadas, Pepe. No es nuevo el flujo de migrantes de centroamericanos. La crisis en Centroamérica de pandillas, de inseguridad, de violencia, de falta de empleo es un tema que lleva 20 o 30 años cocinándose y siempre han cruzado por la frontera sur de México y siempre ha habido corrupción en la frontera sur y siempre ha habido violación de los derechos humanos de estos centroamericanos. El gran problema es que este tema se está incrementando y además el nuevo gobierno, desde que tomó posesión, dijo que les iba a dar un trato humanitario y de alguna forma López Obrador y el nuevo gobierno han dicho que extenderán permisos de trabajo para varios de ellos. Entonces, para los centroamericanos, México se convierte en la segunda mejor opción, es decir, ir a Estados Unidos es su opción número uno, pero si no sale bien, se quedarán en territorio mexicano que concede para ellos la oportunidad de un lugar pacífico con respecto a lo que viven en Centroamérica y un lugar para evitar la muerte. Centroamérica es la región más violenta del mundo y por lo tanto México es un lugar atractivo. Segundo, estas caravanas, vamos por la tercera o cuarta, van a seguir existiendo. Y el gobierno mexicano, de alguna forma, le está haciendo un trato a los Estados Unidos de filtro. Recordemos que en las últimas semanas el gobierno mexicano ha permitido que los centroamericanos permanezcan del lado de la frontera mexicana para obtener el trámite de asilo político, algo que antes no ocurría. Y sin embargo, el presidente Trump hoy por la mañana dijo que México no estaba haciendo lo suficiente, que iba a cerrar la frontera, y me parece que la actitud del gobierno mexicano ha sido muy permisiva, ha sido muy complaciente con los intereses de Estados Unidos, pero Trump es un presidente que nunca se da por saciado. Ahora el tema es que un gobierno nacionalista, progresista, de un presidente que como candidato dijo que le iba a responder a Trump de cara y que acusó al gobierno de Peña Nieto de ser bastante, permisivo, cabizbajo, tolerante, ahora está actuando de una manera muy semejante, yo diría que aún en un signo mucho más podría decirlo, antinacionalista en el sentido de que no está alzando la voz. Mira, precisamente en esta referencia, Luis Carlos, estábamos buscando los archivos de la campaña presidencial y el 18 de enero del año pasado, de 2018, estaba en campaña el hoy presidente de la República y en Veracruz dijo que cada vez que Trump señalara algo contra México, algo que lastime a los mexicanos, él le iba a responder. Te lo voy a poner tal y como lo dijo Andrés Manuel López Obrador el 18 de enero de 2018. Vamos a respetar al presidente Donald Trump, pero nos va a tener que aprender, va a tener
que aprender a respetarlos. Yo también me voy a poner ahí. Ahí te va la respuesta. O sea, sí, no va a haber ningún problema. Cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta directa. O sea, no ese que le voy a mandar a decir con el canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores, no. Sí. Él usa su Twitter, su Face, yo voy a usarlo también, si lo uso, y entonces le voy a mandar a decir lo que pienso. Pues, ¿qué te parece, Luis Carlos? Bueno, en el presidente López Obrador hay un comportamiento incongruente, porque antes como candidato decía una cosa y ahora como presidente actúa de otra manera. Yo entiendo el pragmatismo. Yo entiendo que Trump es un niño berrinchudo que grita, patalea y al final eso a veces vale la pena dejarlo pasar. El problema es que esto ya es repetitivo y el problema es que hoy López Obrador en Veracruz preguntó a mano alzada si querían que se llevara una relación de amor y paz con los Estados Unidos. El tema es que tú puedes llevar una relación de amor y paz con Estados Unidos, pero el problema es que también tienes que defender la dignidad de los mexicanos. Recordemos que hace pocos días López Obrador mandó una carta a España pidiendo que nos dieran perdón o nos pidieran perdón por las atrocidades de hace 500 años. Trump lleva 2 años denostando, insultando a los mexicanos, llamándolos violadores, llamándolos sátrapas, y el presidente López Obrador está siendo incongruente en este tema. Reitero, es pragmatismo, pero al menos hay que señalar la incongruencia de alguien que hace pocos meses decía una cosa y que hoy está actuando de otra manera. Luis Carlos Ugalde, respecto al tema de retirar el fuero precisamente al presidente de la República para poderlo llevar a juicio o a cualquier funcionario que tiene responsabilidad y que hoy goza de fuero, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Crees que debe ser extensivo también a los gobernadores de los estados? Primero, Pepe, hay que aclarar los términos. Se dijo que se quitaba el fuero al presidente y a los legisladores y eso no es así. El fuero permanece. De hecho, bajo la nueva reforma que se aprobó en diputados hace unos días, el fuero permanece. Para que el presidente pueda ser sometido a un proceso penal, requiere ir a un proceso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para ser sometido, es decir, el fuero permanece. Lo mismo en el caso de los legisladores. Es falso que se haya quitado el fuero. Lo que ocurrió, y me parece que es correcto y es positivo, es que se ampliaron los delitos bajo los cuales el presidente puede ser sometido a un proceso. Antes solamente, todavía es vigente hasta que no cambie la reforma, pero hoy todavía el presidente puede ser sometido solo por traición a la patria y por un delito grave del orden común, es decir, matar a alguien. Hoy, bajo esta reforma, se está solicitando que también pueda ser por delitos electorales, por actos de corrupción, por cometer delitos con armas de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, lo que realmente esto hace es ampliar los delitos bajo los cuales un presidente puede ser procesado en funciones, pero no es correcto decir que se le quite el fuero porque el fuero permanece y solamente puede ser removido mediante un proceso legislativo como ocurre actualmente. Ahora viene también la discusión de la revocación de mandato que va a entrar en juego en la Cámara de Senadores, supongo, la semana que viene. Es cierto, este es el tema más candente, se ha discutido ampliamente si es adecuado que esto ocurra. El presidente López Obrador ha dicho que esta es una manera de democratizar el ejercicio del poder porque el pueblo pone y el pueblo quita. Ya se ha argumentado extensamente sobre los riesgos que esto significa, sobre todo el hecho de que el presidente esté en campaña en 2021 cuando haya elecciones federales y de 13 gubernaturas. A mí parecería una contaminación muy delicada del proceso electoral. Por eso me parece que cambiarlo de fecha es una solución, pero quiero decir otra solución más importante. Si el presidente se le van a ampliar las causales para ser procesado durante su encargo, es decir, el llamado
lo que se está aprobando de quitar el fuero, que no es quitar el fuero, sino ampliar las causales de remoción del cargo, me parece que ese es un instrumento de rendición de cuentas muy poderoso para que, si un presidente se porta mal, pueda ser procesado por el Congreso y por las autoridades civiles o penales. Además de eso, llevar a un presidente a que pida a los electores que digan si quieren que se quite o se vaya, me parece alterar la estabilidad del sistema presidencial. Me parece que es introducir incentivos muy perversos de adversarios, enemigos, camarillas de un presidente en turno al que quieran remover. Me parece que es acortar el periodo político de la presidencia. Un presidente tiene 6 años. Si le metes la obligación de someterse a una revocación de mandato a los 3 años, vamos a tener en las próximas décadas presidentes queriendo dar resultados inmediatos para no ser removidos, y eso me parece que puede alterar la lógica del ejercicio del poder presidencial. No pensemos en esto solo en López Obrador. Esta reforma estará con nosotros varias décadas. Pensemos qué pasará en 2027 o qué pasará en 2033. Podemos someter a los presidentes de la República a un ejercicio perverso y podemos poner al sistema presidencial mexicano en una suerte de inestabilidad. A mí me parece que no es una buena idea. A mí me parece que los legisladores se están viendo el ombligo y están simplemente queriendo dar un instrumento de democracia aparente, transitoria al presidente López Obrador, pero las reformas constitucionales no se pueden hacer viéndonos el ombligo. Tenemos que pensar en largo plazo y a mí me parece que este instrumento no abona a la estabilidad política del país. Luis Carlos, te agradezco mucho esta colaboración de hoy aquí en este espacio, tu espacio. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Igualmente, feliz fin de semana. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia.